vidas. Y como el día domingo anterior, realmente gran bendición estar predicando aquí al frente de ustedes. Y hoy viene un bonito tema, ¿no? Sobre lo que es el ministerio, sobre lo que es más que todo en el ministerio pastoral, ¿sí? Antes de eso, como ustedes siempre saben, yo siempre digo que pongamos todo en las manos del Señor, ¿sí? Tenemos nuestra cabecita y pongamos todo en las manos de nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, tú has sido justo, tú has sido el que siempre nos estás acompañando. Gracias, Señor, porque tenemos una semana más de vida y todo lo que yo vaya a indicar, enseñar, realmente es conforme a tu voluntad, Señor. Gracias porque realmente tú hablas a cada uno de nosotros, el de cómo tú hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por eso y te pido todo lo que yo vaya a hacer y lo que vaya a decir sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hoy voy a hablar sobre el buen pastor, ¿sí? Si podemos ir a nuestras Biblias en el Salmos 23, creo que la mayoría no sabemos ese de memoria, pero lo vamos a decir, ¿sí? Jehová, ¿qué es el título? Jehová es mi pastor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bonito saber, ¿no? Que Jehová es nuestro pastor. Ahora, yo quiero más que todo aquí, ¿cuál es el llamamiento pastoral? ¿Sí? El llamamiento pastoral. ¿Qué debe tener un pastor? Ahora, cuando yo hacía este tema, en este caso, el llamamiento pastoral, la iglesia es la que califica y busca a un pastor, ¿sí? La iglesia es la que califica y busca para alguien que sea pastor. Ahora, tenemos algunas cualidades que puede tener el pastor, ¿no? Y de hecho, sí, tiene algunas cualidades. El pastor provee, perdona, protege y, como decía aquí, adereza mesa delante de mí. Y realmente el llamamiento pastoral es algo muy profundo que realmente nosotros debemos tener en cuenta, porque aquí dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Ahora, otra de las cosas que aquí nuestro Señor Jesús nos quiere indicar es que un pastor realmente cuida de sus ovejas. Cuida de sus ovejas, ¿sí? Otra de las cosas es, como yo les decía el domingo anterior, un pastor debe oler como una oveja, ¿sí? Como yo les decía, no debe estar con sus mejores perfumes y todo, no, debe oler igualito que sus ovejas. ¿Por qué? Porque él cuida, él provee, él protege y él está siempre cuidando de su rebaño, cuidando de sus ovejas. Ahora, otra de las cosas que podemos ver aquí es que el pastor siempre debe estar en comunión con el Señor, siempre debe estar en devoción con el Señor. Ahora, como yo les decía, ¿no? El pastor debe oler a sus ovejas. El pastor es el que dirige, el que
que alimenta, el que nutre, el que conforta, el que corrige y protege el pastor. Ahora, si nosotros en este caso decimos que el pastor tiene un alto rango, no lo tenemos. En este caso, pastores o líderes no tenemos un alto rango. En la mayoría de las culturas que realmente ocupa esos rangos altos, son realmente en este caso, los hermanos de la iglesia, ¿sí? Ellos son los que tienen altos rangos. El pastor es como una persona que solo dirige, en este caso, a sus ovejas. Ahora, si podemos ir a Lucas 22, capítulo 22, versículo 26. Ahí nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Ahí nos vamos a dar cuenta. Lucas 22, 26. Lucas 22, 26. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Sí? Y el 27 dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aquí vemos y que nos ajustamos a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A lo que dice nuestro Señor Jesús. Un gran ejemplo de ser pastor fue nuestro Señor Jesús, fue nuestro Padre Celestial. Ahora nosotros tenemos ese gran ejemplo de ser pastores, de ser líderes, ¿sí? Ahora, hay en ocasiones, ¿sí? No digo que suceda aquí, ¿sí? Hay ocasiones que en este caso eligen democráticamente a un pastor. Y eso lo vamos a ver más luego, ¿sí? Ser pastor mira todo hasta, por ejemplo, para ser pastor tenemos que ver el carácter del pastor. El pastor debe ser amable, debe ser comprensible, debe estar, cuando hay problemas, dificultades en la iglesia, debe ser parcial, no debe estar ni a favor ni en contra del otro. Otra de las cosas que podemos ver aquí para ser un buen pastor, a veces cuando uno se ha estado acá al frente, o como dicen, soy un líder, a veces dicen, ¿no? Los hijos de los pastores somos los que más traviesos somos, ¿no? Todo le ven al hijo del pastor. Y realmente uno puede ver en la palabra del Señor que realmente uno puede, en este caso, como dice las Escrituras, predicar y enseñar las Escrituras, ¿sí? Nosotros somos capaces, cada uno de nosotros somos capaces de poder predicar y enseñar las Escrituras. Ahora, otra de las cosas que se puede ver en lo que es el llamamiento de pastoral, ¿sí? Ojo con lo que voy a decir, ¿sí? Un pastor es un hombre creyente que cumple con los requisitos bíblicos para ser anciano. Es llamado por Dios a este oficio y tiene el don espiritual para pastorear el rebaño de Cristo a través del ministerio de la palabra y para liderar como un ejemplo de Cristo. ¿Sí? Nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí, ¿no? Un pastor es un hombre creyente, ¿sí? Que cumple todos los requisitos bíblicos. Sí, todos los requisitos bíblicos. Ahora, es llamado por Dios a este oficio y tiene el don espiritual para pastorear. ¿Sí? Algunos de nosotros tenemos
dones espirituales, diferentes dones espirituales, como yo decía hace 15 días atrás, tenemos diferentes dones espirituales. Cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo y el que ayudamos, en este caso, al pastor. Ahora, aquí dice, es el llamado por Dios a este oficio. Si vamos a Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Ahí nos vamos a dar cuenta. Y la palabra del Señor dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Segunda vez que le llama, ¿sí? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: vete y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Así es un llamamiento pastoral o un ministerio pastoral. ¿Cuántas veces llamó el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, a Samuel? 3 veces llamó: Samuel, Samuel. Y el profeta Elí que dijo: no, yo no te he llamado. Las 3 veces. La cuarta vez que llama, dice: solo di, habla, que tu siervo escucha. Así tal vez es un llamado, pastor. Realmente uno se pone a ver y a veces el Señor no deja ni dormir ni 5 minutos, porque a veces Él me está llamando en la noche, en la madrugada, en la tarde, y a veces a mí me ha estado diciendo: David, David. Y realmente ese es como yo les decía, ese es un llamado pastoral. Ahora, ¿qué debe hacer cuando ya tiene el oficio pastoral o cuando ya se tiene el oficio pastoral? Cualquiera de nosotros es predicar y enseñar las Escrituras. ¿Sí? Predicar y enseñar las Escrituras. Conocer las vidas y caminar de su Rey. Orar por sus necesidades y cargas. Guardarlos y protegerlos de falsos maestros e ideologías. ¿Sí? Cuando ya asumimos ese reto del ministerio
ministerio pastoral o ser pastor. Yo como siempre les digo, no es fácil ser pastor, ¿sí? No es fácil, ¿sí? No es fácil, porque realmente, como dice aquí, debemos los pastores, los líderes, predicar y enseñar lo que dicen las Escrituras. Yo como siempre les digo a ustedes, si yo hablo aquí que algo que no esté en la palabra del Señor, díganme. Pero hasta aquí el momento, creo que todo lo he dicho en base a la palabra del Señor. Ahora, Samuel fue uno de los profetas también luego que el Señor le llamó. Y realmente vemos que ese llamado que Dios nos da a los pastores, y como yo les decía, ese ejemplo de llamado es Samuel, ¿sí? Escuchar la voz de Dios, ¿sí? Escuchar la voz de Dios. Ahora, el llamamiento interno es quizás el más fácil de confundir, ¿sí? Primero, un hombre puede desear el cargo por razones impropias como fama, influencia o finanzas. Podemos equivocarnos. Si no nos está llamando el Señor, nos podemos equivocar, ¿sí? Como dice aquí, el llamamiento interno es quizás el más fácil de confundir. Primero, un hombre puede desear el cargo por razones impropias como fama, influencia o finanzas. Ahora, como yo siempre les digo, yo realmente fui yo un hijo de pastor. A la mayoría que yo he escuchado dicen, a los hijos de pastores nunca van a ser pastores. Pero realmente yo no lo hice tal vez por fama, por influencia o por finanzas. Sí, yo no lo hice por eso. Tal vez yo tengo ese llamado pastoral a servir a una iglesia, pero yo siempre digo, yo no lo hice por fama, por tener influencia o finanzas. Porque a veces confundimos las cosas, ¿sí? Cuando el Señor nos llama a ser pastores, a veces confundimos las cosas. Como dice aquí, a veces dice, bueno, creo que el Señor me está llamando a ser pastor. Ese creo hay que tener mucho cuidado. Primero, ustedes saben muy bien, ¿sí? Hay pastores muy famosos. Pero si recopilamos, en este caso, la historia de ellos, de dónde surgen, ustedes se van a dar cuenta que algunos de ellos es por fama, por finanzas o por influencia, nada más. ¿Sí? El llamado interno no debe surgir del deseo de agradar a los demás, ni como un acto de misión a la influencia humana. Por ejemplo, si en el llamado interno el Señor está haciendo tal vez a cada uno de ustedes, como yo dije, tenemos diferentes dones espirituales. Tal vez el Señor a cualquiera de ustedes le está llamando al pastorado, ¿sí? Ahora, una de las cosas no es solamente por agradar a la iglesia o solamente por quedar bien con mi familia. No es solo eso, ¿sí? No es el deseo suyo, el impulso suyo de ser pastor. A mí cuando me dicen, hermano David, usted es pastor, yo sí digo, tengan mucho cuidado en decirme que soy pastor, porque la verdad es un peso muy grande. Pero realmente uno de los ejemplos más claros que tengo en mi mente fue lo de mi papá, porque él decía, pastor es un título muy alto para mí. Y lo mismo digo yo, pastor es un título muy alto para mí. Pero si el Señor me da y me concede eso de pastor, heme aquí.
yo quiero ser como un Samuel. Heme aquí, tu siervo escucha. Y otra de las cosas, si podemos ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. ¿Sí? Primera de Pedro, Primera de Pedro 5, 2. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Otra de las cosas que debemos tener mucho cuidado en el llamamiento interno que tenemos como pastores. Primera de Pedro 5, 2. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Clarito dice, ¿no? No por nuestras finanzas, no por las ganancias, sino voluntariamente. ¿Sí? Esos crecen voluntariamente para ese llamamiento interno. ¿Sí? Ese llamamiento interno. Ahora, ¿qué cosas más podemos ver de un pastor? Realmente, como yo les decía, ¿no? Un pastor debe apacentar las ovejas, ¿sí? ¿Quiénes son las ovejas? Es la iglesia, ¿sí? Si en este caso alguien de la iglesia se enferma o alguien de la iglesia no vino un domingo, ¿qué debe hacer el pastor? Ir y visitarle, preguntar qué pasó, qué sucedió y orar por él. Eso es apacentar, estar preocupado por sus ovejas. Y esta es la relación que se debe llevar en el ministerio. ¿Sí? Esa es la relación que se debe llevar en el ministerio pastoral. Ahora, otra de las cosas que el pastor debe tener como característica es el hábito de orar. El hábito de poder estar orando todos los días por sus ovejas, por sus iglesias, todos los días. Todos los días. Ahora, como decía, ¿no? Por voluntad propia. Eso se va generando con el tiempo, todas esas características. Ahora, aquí dice, por ejemplo, dice, como pastores debemos orar regularmente por nuestra congregación colectiva e individual, nuestra comunidad y sus líderes civiles, nuestro ministerio, nuestras necesidades personales. Ahora, también en el ministerio pastoral, y para ser un buen pastor de ovejas de la iglesia, también debe tener un hábito de adoración, ¿sí? Todos los días así mismo, ¿sí? Todos los días. Un buen hábito de oración, un buen hábito de meditación, un buen hábito de adoración, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que se debe tomar muy en cuenta para tener en este caso, para tener muy en cuenta para ser pastor, se debe tener un tiempo para la iglesia y un tiempo para la familia. Tener un tiempo en familia, una de las cosas primordiales que debemos preocuparnos como pastores, en este caso del hogar. Ahora, a veces hay pastores, en este caso, que en la iglesia están las 24 horas del día.
pero se olvidan un poco de la familia, ¿verdad? Ya vienen los problemas, las dificultades en la familia pastoral. No olvidemos, en este caso, de nuestra familia, ¿sí? La iglesia tiene su tiempo y la familia también debe tener su tiempo. En este caso, si, como yo les decía, si el Señor me llama al pastorado las 24 horas, yo voy, en este caso, a priorizar la iglesia y luego mi familia, ¿sí? Porque ha sucedido los casos que a veces el pastor es para todo, ¿sí? El pastor le llaman para esto, para esto, para esto, hasta para problemas familiares le llaman al pastor, y a veces el pastor necesita también de su tiempo con su familia. Debemos tener también, como yo les decía, priorizar las cosas. Primero está Dios, la iglesia, la familia. Ahora, una de las cosas que yo les decía, ¿no? Para hacer esto de pastores, realmente hay dos situaciones. Hay los pastores laicos. Los pastores laicos son más que todo los pastores que tienen su trabajo aparte y también sirven en la iglesia. ¿Sí? A medio tiempo trabajan en la iglesia. Esos son los pastores laicos. Ahora, en la vida pastoral o en el ministerio pastoral, también es el estudio y estudiar bien cómo vivir, el de cómo apacentar a nuestras ovejas y cómo apacentar a nuestra familia. Ahora, una de las cosas que yo puedo decir, el pastor ayuda a las familias de la iglesia, apacienta a sus ovejas. ¿Y quién apacienta al pastor? ¿Verdad? Es primero el Señor Jesús y luego es la iglesia. Sí, es la iglesia. Porque a veces, como yo les decía, los pastores a veces están las 24 horas del día en la iglesia, en su oficina. Y a veces viene un problema, otro problema, otro problema. ¿Qué debe hacer en este caso? Debe el pastor en este caso ir a conversar tal vez con un diácono o tal vez con otro pastor para poder desahogarse, porque como yo les digo, o sea, realmente sí es difícil, el ministerio pastoral es muy difícil. A veces nosotros lo vemos lo económico, como decía aquí, lo económico, las finanzas, porque un pastor gana tanto, yo también quiero ser pastor, es mi llamado. No nos equivoquemos en eso, ¿sí? No nos equivoquemos en eso. Ahora, el carácter más esencial que podemos buscar para los pastores, ¿sí? La cualidad esencial del carácter para que cada uno de los pastores puedan crecer, la primera es un amor personal y profundo con Dios. 2, la conciencia auténtica y honesta de su propio corazón y del quebrantamiento por su propio pecado. 3, un espíritu humilde y enseñable. 4, la capacidad de establecer y mantener prioridades bíblicas. 5, una habilidad probada para comprender, explicar y aplicar la palabra de Dios. Y realmente aquí hay las cualidades que podemos ver de un pastor, ¿sí? Otra de las cosas que un pastor, ¿sí?, no debe hacer, en este caso, no reclamar a Dios. Si en el pastorado no sale bien las cosas, solamente hay que agradecer a Dios. Porque a veces ha sucedido, ¿sí?, que los pastores ya tienen, en este caso, su pastorado, su ministerio pastoral. Y a veces vienen problemas tras problemas tras problemas. Y a veces,
como pastores o líderes dicen, pero Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Entonces debemos tener mucho cuidado eso, los pastores y los líderes, ¿sí? No reclamar nada a Dios, ¿sí? Sino agradecer por todo. Yo sé que es difícil, yo sé que es sumamente difícil agradecer a Dios cuando uno está con problemas, con dificultades, pero si nosotros podemos ir a Hebreos, por favor, a Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12. Hebreos 12, 1 y 2. ¿Y qué debe estar el pastor en esta circunstancia? Y el título lo especifica, dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testimonio, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Eso debemos hacer cada uno de los pastores. ¿Sí? Puesto los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera. Eso es en un carácter en este caso, de un pastor. Ahora, otra de las cosas que debe tener el pastor es demostrar su ejemplo. ¿Sí? Su ejemplo. El ejemplo del pastor sí importa. ¿Sí? El ejemplo del pastor sí importa. Ahora, el ejemplo del pastor, como yo les decía, sí importa. ¿Qué ocurre? ¿Qué ejemplo debe dar un pastor? En servicio, enseñanza, en dar, en humildad, en amor, testificando, sabiduría, en sus pensamientos, en sus sentimientos y comportamientos. ¿Sí? Eso es el ejemplo de un pastor. Y como yo les decía al principio, a veces nosotros debemos mirar, en este caso, el ejemplo de pastor, que es nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús. Ahora, sí podemos ir a Primera de Timoteo, capítulo 3. ¿Sí? A Primera de Timoteo, capítulo 3. Y ahí el título dice, requisitos de los obispos. O en este caso, requisitos para ser un pastor. ¿Qué se debe hacer? ¿Sí? ¿Qué se debe hacer? Primera de Timoteo 3. ¿Sí? Dice, la palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra de ser, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto ¿para qué? Para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso,
de ganancias, deshonesto, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que evaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Qué duro, ¿no? Para ser un pastor, ¿qué requisitos se obtienen? ¿Sí? Realmente aquí nos dice, es necesario para tener, en este caso dice, es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, ¿qué más? Hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonestas, ¿sí? Todo eso debe tener un pastor para tener, en este caso, su obispado o su ministerio pastoral. Pablo, en este caso, nos enseña cómo debe ser un pastor y cómo debe elegir la iglesia a su pastor. ¿Sí? Todos estos requisitos debe tener su pastor. Ahora, como yo les decía, nada deshonesto, no codicioso de ganancias, ¿sí? No porque el otro pastor gana $2,000, $3,000 en una prédica, yo también quiero ser pastor. Eso es una codicia que a veces tienen los pastores. Y en el versículo 5 es realmente realmente algo que es muy certero Pablo en decir. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si en este caso no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo va usted a gobernar, a cuidar, a apacentar las ovejas del Señor, la iglesia del Señor? ¿Cómo? Si en este caso le responde, en este caso uno de sus hijos a su mamá o a su papá, se porta resabiado y no lo puede controlar, ¿cómo ustedes, en este caso, es muy duro lo que dice, pero es verdad? Si no sabe usted gobernar su casa, ¿cómo usted va a cuidar, a apacentar, a gobernar la iglesia? ¿Sí? A gobernar la iglesia. Ahora, otra de las cosas que podemos ver para ser un pastor y para que pueda llamar en este caso la iglesia un pastor, como yo les dije al principio, el pastor debe oler igual que sus ovejas, apacentar a su oveja. Si en este caso tenemos un gran ejemplo que es nuestro Señor Jesús, que Él dejó a las 99 y fue a buscar a la una, ¿sí? Con todo amor. Ese carácter del Señor debemos tener los pastores, ser humildes, caminar con gracia del Señor, decir todas las cosas del Señor, ¿sí? Ahora, como yo les decía, ¿no? Al principio, realmente los hijos de los pastores somos mal vistos, ¿sí? Somos mal vistos. Y me pongo yo ahí en la lista porque yo fui uno de los hijos de pastores. Y realmente ni medio, en este caso, ni medio se cae un vaso con agua, ya está, el hijo del pastor es así. El hijo del pastor es así cocinando. O sea, nosotros sí estamos realmente a la vista de todos. Sí, el hijo del pastor. Y ya sucedía. Ahora,
¿Cómo saber ese llamamiento que tenemos nosotros? Ya saben las características que le dije que tenía un pastor. Que apacienta sus ovejas, ¿sí? Cuida, protege. Y como yo decía, un ejemplo de cómo llamó al ministerio pastoral o a un pastor es como el Señor llamó a Samuel. ¿Sí? Ese es el ejemplo realmente de cómo en este caso llamó nuestro Señor Jesús. Jehová llamó a Samuel. Ahora, para entrar en el ministerio pastoral necesitamos entender unas cuantas verdades básicas, ¿sí? La primera, la iglesia es la única institución que el Señor prometió construir y bendecir, ¿sí? La segunda, la iglesia es el lugar de reunión de los verdaderos adoradores. Tercera, la iglesia es la más preciosa asamblea sobre la tierra por cuanto Cristo la compró con su propia sangre. ¿Sí? Cuarto, la iglesia es la expresión terrenal de la realidad celestial. 5. La iglesia triunfará finalmente, tanto universal como local. 6. La iglesia es el ámbito de la comunión espiritual. 7. La iglesia es proclamadora y protectora de verdades divinas. 8. La iglesia es el lugar principal para la edificación y el crecimiento espiritual. 9. La iglesia es el lugar para impulsar la evangelización del mundo. 10. La iglesia es el ambiente donde se desarrolla madurez y el liderazgo espiritual fuerte. ¿Sí? Estas son las razones por las que yo también amo a la iglesia, ¿sí? Y estoy dedicando mi vida también a la iglesia, mi vida a ella. Ahora, ¿cuántas cosas se tiene para ser un ministro del Señor? Se tiene muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. El ministerio de pastoral no es fácil, ¿sí? No es fácil el ministerio pastoral. Si alguien tiene el llamado de ser pastor, eso lo va a tener poco a poco. Ahora, como nosotros leímos Salmos 23, de cómo debe ser un pastor. ¿Qué clase de pastor soy ante el Señor? Ahora, en este caso, la clase de pastor que soy es un pastor personal, porque dice, Jehová es mi pastor. Ahora, David escribió este salmo sin saber que algún día el Mesías ocuparía ese lugar de ser el pastor. Y si podemos ir a Juan, en capítulo 10. Juan, el capítulo 10. Los versículos 11 al 14. Y ahí nos vamos a dar cuenta. 10, 11 al 14. Y si vemos el título que está ahí, dice Jesús, el buen pastor. 10 del capítulo 10, los versículos 11 al 14. Dice la palabra del Señor así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque el asalariado y no le importa las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ahora, un gran ejemplo aquí. ¿Alguien ha apacentado una oveja o sabe cómo es un pastor de ovejas? Yo creo que sí, deben saber cómo es un pastor de ovejas. Sí, en este caso, el dueño de las ovejas, ¿sí? El dueño de las ovejas llama a sus ovejas, ellas van a venir, porque conocen el sonido de la voz de su pastor. Ahora, si en este caso yo les llamo a las ovejas, no me van a hacer caso, ¿sí? No me van a hacer caso porque ellos no conocen mi voz es desconocida y realmente, si en este caso el dueño de las ovejas, el pastor de las ovejas, le está llamando el mismo dueño, las ovejas van a venir, ¿sí? Por eso dice que hay en este caso asalariados, ¿sí? Cuando vienen las tormentas, las dificultades, ¿qué hacen los pastores asalariados? Como dice aquí, y es muy fuerte la palabra del Señor, ¿no? Los pastores asalariados salen huyendo, huyen, dejan que en ese caso el lobo venga y se lleve a sus ovejas, ¿sí? Que aceche con sus ovejas. Pero, como el Señor dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, ¿sí? Así nos conoce el Señor Jesús. Cada uno de nosotros, en este caso, cuando usted llama a sus hijos conocen su voz, su silbido y su grito. Porque yo sí, hasta el día de hoy, recuerdo cuando mi papá, en este caso, me llamaba. Y yo estaba aquí, de aquí a la otra montaña. Y me pegaba el silbido, ya sabía, es mi papá, corre. Así son las ovejas, ¿sí? Cuando el pastor llama a sus ovejas, vienen donde está su pastor. Pero en este caso, sí, me llamaba, por ejemplo, un familiar o algo, a veces yo no hacía caso, porque no me estaba llamando mi papá. Entonces, así mismo somos en este caso con nosotros, con nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús estaba llamando a Samuel, en este caso Samuel no sabía, que era la voz del Señor. Pensaba que era el profeta Elías. ¿Y qué dijo? Las 3 veces. ¿Sí? Cuando llamó Samuel, Samuel, va donde en este caso su maestro, y que le dice, no te llamé, la primera, la segunda, lo mismo, Samuel, Samuel. También lo mismo, le hace despertar a su maestro, y dice, no soy yo, la tercera, lo mismo, Samuel, Samuel. Y así le seguía llamando al Señor, hasta que comprendió en este caso, el profeta Elí dijo, cuando oigas de nuevo esa voz, dile, heme aquí, Señor. Y así fue, cuando él escuchó y desde ahí empezó a escuchar la voz del Señor Samuel, y realmente, como yo digo, en el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Ahora, realmente, como yo les decía, para tener el ministerio pastoral, como pastor, uno debe tener una ternura con sus ovejas y rescatarle
Y como les dije al principio, oler a sus ovejas, estar con ellas, protegerlas. Y como yo les hacía la pregunta, ¿qué clase de pastor soy delante del Señor? Y realmente aquí habla mucho que, como el Señor Jesús dice, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. Y si podemos ir ahí mismo, Juan el capítulo 10, el versículo 27 al 30, ahí mismo, 27 al 30. Y se van a dar cuenta de los ejemplos que les decía. Dice la palabra del Señor así, del Juan 10, 27 y 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me da las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Sí? ¿Quién es mayor que nosotros? Aquí clarito dice, es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de quién, de mi Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Señor Jesús, el que apacienta esas ovejas. Ahora, clarito dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué más dice? Y yo las conozco, ¿y qué más? Y me siguen. Clarito, ¿no? El ejemplo, clarito que les dice. Cuando alguien tiene una ovejita y ya sabe cómo llamarle, ellas vienen, ¿sí? Al pastor. Pero si un extraño, un desconocido le está llamando, no va a venir, porque ellos conocen la voz de su pastor. Lo mismo somos nosotros. Nosotros conocemos la voz de nuestro pastor. Ahora, una de las cosas que se puede ver aquí es que el Señor nos llama todos los días. ¿Sí? Todos los días. Ahora, Dios es un pastor que provee. ¿Sí? Que provee. Ahora, clarito habla en las Escrituras, en Salmos 23, 1 y 2, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares delicados pastos me hará descansar. ¿Cuántas veces nosotros hemos descansado en los brazos del Señor? Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Sí? Ahora, la responsabilidad del pastor es proveer para las necesidades físicas de sus ovejas. Y lo mismo ocurre con nuestros pastores, pero el que también satisface nuestras necesidades emocionales y espirituales es nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cómo el Señor nos provee? Si podemos ir a Salmos capítulo 34, los versículos 9 y 10. Salmos capítulo 34, los versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios así: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
¿sí? No tendrán falta de ningún bien, ¿sí? Si nosotros pedimos a nuestro Señor, Él va a proveer, ¿sí? A cada uno de nosotros. Ahora, Dios es nuestro pastor que provee. Sí, Él es nuestro pastor que provee. Tal vez yo no voy a poder proveer, pero de lo que yo tengo, les voy a proveer a ustedes. Pero mi Señor Jesús, mi Jehová, mi Padre que dio la vida por mí, va a dar mucho más por cada uno de ustedes. Ahora, una de las cosas y uno de los salmos sumamente que me llama mucho la atención y está en mi corazón y en mi mente es: si aún las aves del cielo no tienen que comer y me piden, ¿por qué no tú? Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no tú me pides y yo te doy? Si aún las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni trabajan, pero tienen que comer. ¿Sí? Ahora, si podemos ir a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y ahí nos vamos a dar cuenta de otras cosas que el Señor también nos dice ahí en su palabra. En Filipenses 4, 19. Filipenses 4, 19. 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, repito, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, como yo les decía, el ministerio pastoral no es fácil. Para mí no ha sido fácil estar al frente, ¿sí? Como yo les decía, yo no lo hice por fama, no lo hice por finanzas, no lo hice para ser el gran influencer, el gran pastor, no lo hice. Lo hice por amor al Señor. Y realmente lo que dice es verdad aquí. Dios es el que provee. Hasta el día de hoy el Señor ha provisto en mi familia. Yo no sé realmente cómo sale el pan diario para mí. O a veces sale, pero salgo con las justas así en mis deudas. Pero Dios es el que provee. Yo no sé cómo provee, por ejemplo, en este caso al Señor cuando yo no tengo, en serio, cuando yo no tengo. Para el vehículo que está en la parte de abajo, la gasolina, cambio de aceite, yo no sé cómo proveer, Señor. A veces me he estado con las justas, he salido y a mi bolsillo, en serio, he salido solo con $1, con 1 centavo, con 10 centavos. Y a veces uno sale realmente a la ciudad o sale a despejarse un poco la mente, pero es el Señor que provee y pone a las personas necesarias en ese momento. Porque sí me ha pasado, yo como les digo, yo justo, sí, no estoy diciendo que solo eso me pasan algunas cosas que el Señor me ha provisto en ese rato. A veces, como yo les digo, a veces he quedado con $1 en mi billetera y Dios ha provisto. No he tenido ni para mi almuerzo. Pero a veces, coincidencias de la vida, Dios manda a sus ángeles, asoman hermanos conocidos y dice: venga, vamos conmigo. Digo: no, hermano, no, vamos conmigo. Ese es el Señor que provee. Sí, a veces decimos: chuta, es cuestión de suerte. No es suerte. Es el Señor que le está proveyendo a cada uno de ustedes. Otra de las cosas que debe hacer un pastor es, como nuestro Señor Jesús, perdonar. ¿Sí? Dios es un pastor que perdona
Y el pastor también debe perdonar. En Salmos 23:3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Restaura nuestra alma de dos maneras. Nuestro Señor Jesús restaura nuestra alma de dos maneras. Primera, nos restaura cuando nos desviamos, nos alejamos del Señor. Él nos restaura, nos alejamos, nos desviamos, pensamos que por aquí es más esto. Él nos restaura. Él nos limpia nuestro corazón. Si nosotros confesamos nuestros pecados. Dos, restaura nuestras almas cuando nos sentimos abrumados por el ajetreo y las cargas de la vida. Como conclusión, hay varias formas de ver cómo es el ministerio pastoral. Ya los he dicho el día de hoy. ¿Cómo debe ser un pastor? Un pastor que protege, un pastor que está aconsejando. Y también hemos visto en Primera de Timoteo cómo debe ser un pastor para tener, como dice ahí, el obispado, ser pastor. ¿Sí? Hay algunas cosas que hemos aprendido el día de hoy. Pero yo quisiera que lleguen a una pregunta y que se contesten ustedes mismos. ¿Es usted una oveja de Cristo? Si es así, de ser así, puede usted reclamar por sí cada promesa del Salmo 23. Cada promesa. Pero, si Jesucristo no es su Señor y Salvador todavía, puede depositar su confianza en Él y venir a ser parte de su reino. ¿Sí? Cerramos nuestros ojitos ahí. Gracias, Señor, porque realmente nosotros hemos hablado de tu palabra, hemos estado conforme a tu voluntad y poder, Señor, saber que tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro pastor que nos apacientas todos los días. Y saber, Señor, qué debemos ser los pastores hoy en día es algo duro, algo que realmente a veces como pastores, como líderes, cometemos el error de decir, yo quiero ser un pastor tal vez asalariado, un pastor que solo me pague, pero no vemos y no apacentamos a tus ovejas. Te pido, Señor, que la iglesia pueda elegir a su pastor, sea el que sea, Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tu iglesia debe escoger a su pastor. Señor, te pido que todo lo que haya enseñado haya llegado a sus mentes, a sus corazones, el de saber realmente el de cómo es un pastor. Un pastor debe ser amable, un pastor debe ser realmente que cuida sus ovejas y está dando su vida por ellas. Y tú eres ese gran ejemplo. Gracias, mi Señor, porque tú has sido fiel y justo con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por este privilegio, por estar acá al frente enseñando a tus hijos, a tus hijas, Padre. Gracias. Y gracias, Señor, porque sé que ellos van a ir renovados, sé que ellos van a ir comprendidos de todo lo que uno realmente ha hablado, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.